Trabajo final, cálculo del gasto de diseño. Me presento, soy Gerardo Sebastián Bustamante Aguilar, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, actualmente cursando el 7º semestre. La encargada de la materia es la doctora Sonia Sánchez. Comencemos con el video. Primero, se darán unas definiciones para entender mejor el tema. Periodo de retorno. Es una representación usada comúnmente para representar un estimativo de la probabilidad de ocurrencia de un evento determinado en un periodo determinado. Por ejemplo, en ingeniería hidráulica se utiliza para mostrar la probabilidad de que se presente una avenida con un determinado caudal o superior en un año cualquiera. Gasto, también conocido como caudal, es la cantidad o volumen de agua que pasa por la sección transversal de un conducto, cauce o canal, en una unidad de tiempo. Se mide en metros cúbicos por segundo, también puede expresarse en litros por segundo, por minuto, etc. Existen diferentes métodos para el cálculo de gasto-diseño, como los métodos directos en los que tenemos los métodos probabilísticos, y los métodos indirectos en los que encontramos el hidrograma triangular unitario, fórmula racional, Ven-Te-Chow y Pao-Wu. Método hidrograma unitario triangular. El método simplifica el hidrograma unitario real, suponiéndolo de forma triangular y definiéndolo a partir de su altura y base por medios del gasto pico y el tiempo base. Este método es muy aplicable, fundamentalmente a cuencas no aforadas, y para definirlo únicamente se requiere conocer las características o hidrológicas de la cuenca. A continuación veremos el ejemplo de la elaboración del hidrograma unitario triangular. Para realizar el cálculo del hidrograma unitario triangular es necesario hacer la siguiente tabla. Como datos principales debemos de conocer nuestra área, nuestro número de escurrimiento, el tiempo de concentración y la precipitación mínima. Las horas del día las debemos de acomodar en los siguientes intervalos: de 0 a 6 horas, de 6 a 12 horas, de 12 a 24 horas. Procederemos a hacer el llenado de la tabla. La columna 2 se llenará con la siguiente fórmula, en donde D es el tiempo en minutos. La columna 3 se determina de la siguiente manera. Para cada celda se hace la siguiente resta. La columna 4 se obtiene ordenando los valores de mayor a menor, empezando por la parte central. La columna 5 se obtiene de la suma de las siguientes celdas. La columna 6 se llena con la siguiente fórmula. La columna 7 se llena haciendo la siguiente resta. El valor de la columna 8 se obtiene de la resta de la columna 4 menos la columna 7. La columna 9 son valores propuestos. La columna 10 se obtiene de la resta de la columna 4 menos el valor más grande de la columna 8 o 9. La columna 11 se obtiene de la multiplicación del valor de la columna 10 por el caudal pico del intervalo correspondiente. La columna 12 son las horas iniciales. La columna 13 se obtiene de la suma de la hora inicial más el tiempo pico de cada intervalo. La columna 14 es la suma de la hora inicial más el tiempo base de cada intervalo. Una vez terminada la tabla, procederemos a graficar los valores, dando como resultado la siguiente gráfica. Para obtener el diagrama unitario, debemos obtener las distancias de los triángulos que estén dentro del triángulo más grande. Estas distancias se sumarán y nos dará por resultado el gasto máximo, dándonos un valor de 919.46. Método racional. El método racional es una fórmula empírica con la cual se obtienen gastos pico. Esta tiene aplicación en microcuencas y homogéneas pequeñas, en el cálculo de obras de drenaje poco importantes. El método racional usa la siguiente fórmula, en donde QP es el gasto pico en metros cúbicos sobre segundo, C es el coeficiente de escurrimiento,
I, la intensidad de la precipitación en milímetros sobre hora, y A, la superficie de la cuenca en kilómetros cuadrados. Para el cálculo de las intensidades vamos a usar el programa de Hidroesta y daremos en la opción de calcular las IDTs. Esto ya se había hecho anteriormente, pero se requiere de nuevo para calcular las intensidades. En la parte inferior derecha nos aparece un recuadro en el que dice calcular Imax de diseño. Esto es la intensidad máxima. De acuerdo a la tabla, ingresaremos el valor en el apartado de tiempo de retorno. La duración será el tiempo de retorno en minutos. Una vez ingresados los valores, daremos en el botón de Imax y automáticamente nos aparece de cuánto es la intensidad en milímetros sobre hora. Esto se hace para cada uno de los periodos de retorno. Esta tabla muestra los distintos periodos de retorno. Estos valores deberán ir en el apartado de periodo de retorno. Y es así como se obtiene el gasto pico para cada uno de los periodos de retorno. Como método Chow. Chow desarrolló un método para el cálculo del gasto de pico de hidrogramas de diseño de alcantarillas y otras estructuras de drenaje pequeñas. Este método solo proporciona el gasto de pico y es aplicable a cuencas no urbanas con un área menor de 25 kilómetros cuadrados. Existe un programa que nos ahorra todos estos procedimientos, llamado HS-HMS. El HS-HMS es un software diseñado por el US Army Corps of Engineers para simular el proceso hidrológico de sistemas déntricos dentro de las cuencas. Este software contiene procedimientos necesarios para la simulación continua del ciclo hídrico, donde se incluye la evapotranspiración, derretimiento de la nieve y el humedecimiento del suelo. Es así como con diferentes métodos podemos calcular el gasto máximo. De esta manera es como damos por terminado el estudio hidrológico de una cuenca. Es así como terminamos este video.